Nos han mentido. Durante siglos, los libros de texto han repetido la misma historia una y otra vez, que antes de las grandes civilizaciones de Mesopotamia y Egipto, la humanidad no era más que pequeños grupos dispersos de cazadores y recolectores, golpeando piedras y viviendo al día. Nos dijeron que el Amazonas, ese infierno verde, era una selva virgen, intocada por el hombre civilizado hasta hace muy poco. Pero esa línea de tiempo oficial se acaba de romper en 1000 pedazos. Y no fue por una teoría de conspiración de Internet, sino por una evidencia física irrefutable que la ciencia ya no puede ignorar. Una nueva expedición científica se adentró en lo más profundo de la selva, siguiendo un rastro de anomalías magnéticas que no tenían ninguna explicación geológica lógica. Lo que encontraron al final de ese rastro no debería existir. Encontraron una cámara sellada, una cápsula del tiempo diseñada deliberadamente. Y al abrirla, no encontraron oro, ni joyas, ni simples herramientas de hueso. Encontraron tecnología. Encontraron ingeniería genética antigua. Encontraron las costillas de monstruos extintos de la edad de hielo dispuestas con una precisión arquitectónica imposible. Quienquiera que construyó este lugar poseía conocimientos que, según la historia oficial, tardaríamos otros 8000 años en desarrollar. Dejaron un mensaje claro y aterrador que cambia todo lo que creíamos saber sobre nuestro origen: la ciudad invisible ha sido revelada. Para entender la magnitud de esto, tienes que entender el Amazonas. Es un territorio del tamaño de todo Estados Unidos. Sin embargo, conocemos menos de su suelo que de la superficie de Marte. Es el último gran punto ciego de la Tierra. Durante más de un siglo, exploradores famosos desaparecieron aquí buscando ciudades perdidas, tragados por una vegetación tan agresiva que puede devorar un templo de piedra en cuestión de años, borrándolo del mapa para siempre. Pero las reglas del juego han cambiado. Ya no necesitamos machetes para ver el pasado. Tenemos LiDAR. Imagina un escáner capaz de desnudar al planeta. Un avión vuela sobre el denso dosel de árboles y dispara miles de millones de pulsos láser que penetran los huecos entre las hojas y rebotan en la tierra. Luego, una computadora elimina digitalmente el bosque. En el año 2019, la investigadora Ela Alchamaji dirigió un escaneo sobre una zona prohibida entre Brasil y Colombia, un área controlada por la guerrilla y la naturaleza salvaje. La pantalla del laboratorio debió mostrar colinas caóticas y ríos serpenteantes. En su lugar, el laboratorio quedó en un silencio sepulcral. Los datos mostraron líneas rectas. Kilómetros y kilómetros de líneas rectas perfectas. La naturaleza no hace líneas rectas. El escáner reveló plazas cuadradas, plataformas piramidales y una red de carreteras elevadas que conectaban asentamientos masivos. No eran tribus aisladas, era una planificación urbana a escala industrial escondida bajo las enredaderas. Pero el detalle que heló la sangre del equipo estaba en el centro del mapa. En la base de una inmensa cresta de piedra caliza, el láser mostró una anomalía geométrica, una forma ovalada perfecta, lisa y distinta a la roca circundante. La densidad indicaba que era una puerta masiva. Y lo más inquietante, el análisis espectral sugirió que esa roca había sido fundida. Había sido sometida a un calor tan extremo que la piedra se volvió líquida y se selló herméticamente, como si hubieran soldado la montaña para que nada entrara o para que nada saliera. El equipo sabía que no podían quedarse mirando monitores. Tenían que ir allí. El viaje fue una pesadilla logística, semanas atravesando terrenos infestados de serpientes venenosas, bajo tormentas eléctricas violentas y una humedad asfixiante. Cuando finalmente llegaron a la base de la serranía de la Lindosa, empezaron a limpiar el musgo de la pared de roca. Fue entonces cuando uno de los guías gritó. Al quitar la vegetación, la roca no era gris. Era de un rojo vibrante, color sangre. Habían encontrado un mural. Pero llamar a esto pintura rupestre es un insulto. Era la Capilla Sistina de los antiguos. El arte se extendía por casi 13 kilómetros de acantilado. Y los detalles eran aterradores por su precisión. No pintaron lo que vemos hoy. Pintaron un mundo perdido. Había figuras humanas interactuando con animales que la ciencia dice que se extinguieron hace 12.000 años. Dibujaron mastodontes con todo detalle, incluso el pelaje. Dibujaron paleolamas, camellos extintos de la región. Y lo más impresionante, perezosos gigantes. No los animales lentos de hoy, sino bestias del tamaño de elefantes que se paraban sobre dos patas, con garras como cuchillos. El hecho de que estuvieran pintados allí con tal realismo significaba una sola cosa: los artistas convivieron con ellos. Los vieron vivos, respirando y luchando. Esto databa el sitio hace al menos 12.600 años.
En una época donde se supone que éramos primitivos, esta gente ya estaba creando arte monumental. Y algo más, el pigmento rojo no era de la zona. El análisis químico demostró que ese ocre específico había sido traído desde minas a cientos de kilómetros de distancia. Esto implica comercio, rutas de transporte y una logística compleja en medio de la selva más peligrosa del mundo. Pero la doctora Ella notó algo perturbador en la narrativa del mural. Los animales no estaban pastando tranquilamente. Estaban corriendo. Todas las figuras miraban hacia arriba o huían en pánico. Y en el centro del caos, una figura humana señalaba un símbolo extraño, un círculo con líneas irregulares, un anillo de fuego en el cielo. Junto a él, patrones de puntos. Un arqueoastrónomo del equipo se dio cuenta de que no era decoración. Era un mapa estelar. Pero las estrellas no estaban en la posición actual. Al retroceder los relojes astronómicos por computadora, las estrellas encajaron perfectamente con el cielo del hemisferio sur de hace 10.800 años. Esa fecha no es aleatoria. Es el final del periodo Dryas reciente. El momento exacto en que la Tierra sufrió un cataclismo climático brutal. La temperatura cayó y luego se disparó, los niveles del mar subieron metros en cuestión de días. El mural no era solo arte. Era un registro forense. Una advertencia desesperada. Nos estaban diciendo, el cielo se convirtió en fuego, el mundo se acabó, y nosotros tuvimos que escondernos. El mapa señalaba directamente hacia la puerta ovalada que el LiDAR había detectado. Cuando se acercaron a la puerta sellada en la roca, la tecnología moderna empezó a fallar. Las brújulas giraban locamente. Los drones perdían conexión y caían. La piedra caliza no es magnética, lo que significaba que había algo artificial generando un campo electromagnético poderoso detrás de esa pared. Tuvieron que usar taladros con punta de diamante industriales. Esperaban tardar horas, tardaron 3 días completos. El sello era increíblemente denso, casi indestructible. Cuando finalmente perforaron la última capa, sucedió algo que nadie olvidará, un siseo agudo y metálico. Era aire presurizado escapando. Aire que había estado atrapado allí desde el final de la Edad de Hielo. Los que estaban cerca dijeron que el olor era extraño, no olía a cueva cerrada ni a moho. Olía a ozono, a electricidad estática y a metal mojado. Olía igual que el aire justo después de que cae un rayo muy cerca. Al entrar, las linternas revelaron lo imposible. El suelo estaba perfectamente nivelado y pavimentado. Pero no con piedra, sino con tierra negra. Terra preta. Para los que no lo sepan, la terra preta es un misterio científico en sí mismo. Es un supersuelo artificial, diseñado con carbón y microorganismos que lo hacen hiperfértil y capaz de autorregenerarse. Es biotecnología antigua. Encontrarlo pavimentando una cueva sellada confirmaba que esto no era natural. Era un búnker de alta ingeniería. Caminaron por un pasillo reforzado con pilares de basalto, roca volcánica traída desde muy lejos, hasta llegar a la cámara central. Y la vista los dejó sin aliento. Una catedral de huesos. Costillas curvas de mastodontes, cada una de más de 2 metros, estaban incrustadas en el suelo formando arcos perfectos que sostenían el techo. Habían cazado o recolectado a los gigantes de la selva no para comerlos, sino para usar sus huesos como vigas estructurales en un santuario subterráneo. Pero no era solo estético. Cuando alguien hablaba en el centro, la voz se amplificaba. La estructura de hueso estaba diseñada para crear una resonancia acústica perfecta, vibrando en el pecho de los exploradores. Era tecnología de sonido. En el centro exacto de la sala había una piscina circular. Estaba llena de un líquido negro, denso como el petróleo, inmóvil como un espejo oscuro. No era agua. Los análisis revelaron un fluido estéril, viscoso y rico en carbono. Y flotando en él, en suspensión perfecta, había semillas. El botánico del equipo casi colapsa. Eran semillas de plantas que se extinguieron hace 10.000 años. Variedades de palmas, plantas medicinales y tubérculos que ya no existen en la Tierra. De repente, todo cobró sentido. La cueva no era una tumba para reyes. Era un arca. Ellos sabían que el cataclismo venía. Sabían que el fuego en el cielo quemaría la superficie. Así que construyeron una bóveda del fin del mundo. Usaron el líquido estéril y la terra preta para preservar el código genético de su ecosistema. Encontraron frascos sellados con cera conteniendo ADN de cultivos.
Es exactamente el mismo concepto que la bóveda global de semillas de Svalbard que tenemos hoy en Noruega, pero construida por supuestos hombres de las cavernas hace 12 milenios. Esto prueba que entendían la biología, la química de preservación y la planificación a largo plazo a un nivel que nuestra arrogancia moderna nunca les reconoció. Pero el hallazgo final es el que realmente reescribe los libros y conecta a este sitio con otros misterios globales. Junto a la piscina, encontraron un set de herramientas. Eran negras, brillantes y más afiladas que un bisturí quirúrgico moderno. Eran de obsidiana. Aquí está el problema geológico, no hay obsidiana en el Amazonas. Es vidrio volcánico. La fuente más cercana está en los Andes, a miles de kilómetros de distancia, cruzando montañas imposibles y selvas impenetrables. ¿Cómo trajeron bloques masivos de piedra a través de ese infierno sin la rueda y sin animales de carga? Esto alimenta una teoría que los académicos odian, pero que las leyendas locales repiten sin cesar: la levitación acústica. Las tradiciones orales de los Andes hablan de sacerdotes que usaban trompetas y cánticos en frecuencias específicas para hacer que las rocas perdieran su peso y flotaran. Hoy en día, la física nos muestra que el sonido puede levitar objetos. ¿Es posible que esta civilización perdida supiera cómo escalar esa tecnología? Lo más impactante es que los símbolos tallados en estas herramientas son idénticos a los encontrados en Göbekli Tepe en Turquía y en Gunung Padang en Indonesia. Sitios separados por océanos, pero unidos por la misma simbología y la misma fecha, el fin de la era de hielo. Esto no era una tribu aislada. Era parte de una red global. Las herramientas estaban alineadas en el suelo con una precisión milimétrica, como si los trabajadores hubieran salido a un descanso y planearan volver en 5 minutos. Pero nadie volvió. Escanearon cada rincón de la cueva con radar de penetración terrestre. No había cuerpos. Ni un solo hueso humano. ¿Si construyeron este búnker increíblemente complejo para sobrevivir al apocalipsis? ¿Dónde están? Si murieron afuera, ¿por qué sellaron la cueva desde adentro o con calor extremo desde afuera? La doctora Ella tiene una teoría: la cueva no era para salvarse ellos. Era para salvarnos a nosotros. Era un legado, una biblioteca genética dejada atrás antes de partir. Pero otros sugieren algo más radical. Las tribus locales hablan de la gente hormiga que se llevó a los antiguos a ciudades subterráneas profundas. Y el LiDAR está empezando a encontrar túneles kilométricos que nadie ha explorado aún. O quizás, como sugieren teorías más atrevidas, una civilización capaz de tal ingeniería y conocimiento astronómico encontró una forma de escapar que no implicaba caminar, sino cambiar de plano o abandonar el planeta antes del impacto. Lo que es seguro es esto: el Amazonas no era un lugar salvaje. Era el hogar de una civilización avanzada, una cultura madre que poseía conocimientos de vuelo, genética y acústica que apenas estamos redescubriendo. Ellos vieron las señales del fin del mundo y se prepararon. Nosotros estamos viendo señales climáticas y magnéticas muy similares hoy en día. ¿Estamos prestando atención a su advertencia o cometeremos el error de creer que somos los primeros y los únicos? ¿Crees que esta es la única bóveda, o hay una red de ciudades esperando bajo nuestros pies? Déjame tu teoría en los comentarios. Y si este viaje a la historia prohibida te voló la cabeza, revienta el botón de like y suscríbete. La verdad está ahí fuera, y apenas estamos empezando a rascar la superficie.